En esta sesión vamos a plantear algunos aspectos básicos de una gran área que tiene que ver con el desarrollo de métodos para cierto tipo especial de matrices. Es un área de investigación bastante interesante en la que existen publicaciones muy serias. ¿Cuál es la idea? Cuando estamos resolviendo un problema aplicado, es muy común que los datos involucrados en el fenómeno tengan algunas características particulares. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de las matrices. ¿Qué sucede? Que el ingeniero debe estar capacitado para realizar las adaptaciones y mejoras acordes con la estructura de los datos que posee para que los métodos funcionen de una manera más efectiva en términos de el tiempo y que los métodos también generen las soluciones con el menor número de errores posibles. En este caso estamos hablando de dos temas muy importantes, que es el tema de la eficiencia y de la eficacia. En el desarrollo de la sesión veremos algunos casos y ejemplos, y esperamos que sean como el abrebocas y el comienzo, para que digamos se entienda que cada que vamos a resolver un problema, lo primero que debemos hacer es estudiar las características de ese problema, tener claro cuáles son los datos y adaptar los algoritmos y los métodos y técnicas que conocemos para que ese problema sea resuelto de manera eficiente y eficaz. El primer tipo especial de matriz que vamos a ver es la matriz simétrica. De manera intuitiva, la matriz simétrica es aquella que contiene los mismos elementos tanto por encima de la diagonal como por debajo. Es decir, que si miramos la matriz por encima de la diagonal, vemos exactamente en igual manera los mismos elementos que los que están por debajo. Por ejemplo, el elemento que está en la posición 2,1 debe ser igual al elemento que está en la posición 1,2. En general, el elemento que está en la posición IJ es igual al elemento que está en la posición AJI. En términos generales, eso quiere decir que si hallamos la traspuesta de la matriz, obtenemos la misma matriz. Esta situación nos plantea una reforma en los algoritmos que hemos definido. ¿Por qué? Porque en este sentido, el usuario que esté trabajando de manera permanente con matrices simétricas no tiene la necesidad de introducir todos los datos de la matriz, puesto que si introduce los elementos que están por debajo de la diagonal, automáticamente podemos armar los elementos que están por encima de la diagonal. Eso es una cosa simple que habría que cambiar en los tipos de datos. Sin embargo, también encontramos que para algunos métodos esta simetría puede llegar a ser bondadosa. ¿Por qué? Porque podemos minimizar el número de operaciones, ya que la simetría puede llegar a conservarse al hacer algunas transformaciones de la matriz. También, otro tipo especial de matriz que vamos a plantear es la matriz estrictamente dominante diagonalmente. Como su nombre lo dice, los elementos de la diagonal son los elementos mayores en valor absoluto que la suma de los demás elementos en valor absoluto de su correspondiente fila. Para chequear esto es muy simple, basta aplicar la definición y podemos verificarlo casi que de manera muy visual y simple. Los presentes resultados muestran la importancia de tener una matriz estrictamente dominante diagonalmente en un sistema de ecuaciones. Lo primero y lo más importante es que si la matriz es estrictamente dominante diagonalmente, entonces la matriz es no singular. Decir que una matriz es no singular, recordemos que es también decir que tiene inversa.
Decir que una matriz tiene inversa también significa decir que el sistema de ecuaciones asociado tiene solución única. Pero esto no es lo que nos atañe desde el punto de vista numérico. Desde el punto de vista numérico, si disponemos de un sistema de ecuaciones en el que la matriz asociada de términos independientes es estrictamente dominante diagonalmente, podemos efectuar la eliminación gaussiana asociada al sistema sin necesidad de intercambio de filas. Y lo más importante es que los cálculos son estables. Lo primero es que eso significa que podemos utilizar el algoritmo más simple que conocemos de eliminación gaussiana y estamos seguros que vamos a obtener una solución. Pero lo segundo establece una cosa muy importante, y es que la propagación del error no es tan grave. Eso sí, es necesario destacar que a pesar de la estabilidad que se está refiriendo aquí en el teorema, si aumentamos el número de sistemas de ecuaciones, esta estabilidad empieza a perderse, porque sabemos claramente que la eliminación gaussiana depende del error de redondeo, y el error de redondeo de todas maneras va a aumentar a medida que tengamos más ecuaciones. Por lo tanto, estamos hablando de la estabilidad de los cálculos en sistemas, digamos, razonablemente pequeños. Algunos autores plantean que un sistema es razonablemente pequeño si es menor que 25. Sin embargo, esta es un resultado que a mí me parece que ha variado, porque ahora, con la existencia de computadoras a 64 bits y la posibilidad de manejar números más grandes en la computadora, pues yo creo que podemos hablar de que un sistema es pequeño si tiene menos de 50 ecuaciones. Otro resultado importante es que si la matriz es estrictamente dominante diagonalmente, la matriz posee una factorización LU. Esa factorización LU puede existir con alguno de los métodos que vimos. De hecho, el teorema anterior garantiza que existe la de Dirichlet, porque hemos dicho que la factorización de Dirichlet coincide con la eliminación gaussiana, pero y por lo menos existe esa. Las otras factorizaciones también existen, pero puede ocurrir que no necesariamente sea en los reales, como en el caso de Cholesky. Otro tipo especial de matrices importante es la matriz banda. La matriz banda, de manera intuitiva, es una matriz en la que por fuera de una zona todos los elementos son cero, y esa zona está delimitada por la diagonal principal y algunas diagonales en la vecindad de la principal. Por ejemplo, en pantalla tenemos una matriz banda tridiagonal. Entonces estamos diciendo una matriz banda es tridiagonal si los elementos que están por fuera de esa banda o de esa zona son todos ceros. Es necesario destacar que dentro de la banda pueden existir algunos elementos que puedan llegar a ser cero, o incluso, como en la diapositiva 2 de esta sesión, en la que aparece una banda pentadiagonal, y a pesar de que dos de esas bandas son cero, sin embargo es una banda pentadiagonal. Y estas matrices bandas son muy importantes porque, en primer lugar, son un problema intermedio que hay que resolver para la solución de otros problemas mayores. Por ejemplo, en el caso de interpolación, para la solución por el método de interpolación segmentaria o splines, se usan matrices banda. También para la solución de ecuaciones diferenciales, que también como paso intermedio generan una matriz banda, la cual es soluble, la cual se puede resolver. Entonces la importancia es muy alta,
Pero veamos por qué se vuelve importante frente al tema que estamos discutiendo, que es la adaptación de los algoritmos. En primer lugar, si tenemos una matriz banda, la forma de almacenamiento de los datos puede llegar a cambiar, porque yo no necesito almacenar los ceros de la matriz, simplemente almaceno las diagonales tal como las ven allí nomencladas, o sea, creo un vector un vector A y un vector C. El vector B tiene n-1 componentes, lo mismo que el C, pero el vector A tiene n componentes. Y esto trae como consecuencia que cuando apliquemos el algoritmo para, por ejemplo, hacer eliminación, el algoritmo antes tenía complejidad 3, ahora con este cambio estructural tiene complejidad 1, y eso hace que tengamos un algoritmo que sea mucho más eficiente que el algoritmo anterior. Es importante destacar que dependiendo de la estructura de la banda las cosas cambian, o sea, el algoritmo habría que definirlo para el tipo de banda que queremos resolver. Otro tipo importante de matriz especial son las matrices positivas definidas. Las matrices positivas definidas son matrices simétricas que cumplen la siguiente propiedad, y es que si para cualquier vector X que yo tenga realizo la siguiente multiplicación, y es tomo ese vector y lo premultiplico por la matriz A, y al resultado lo postmultiplico por el vector X. Ese resultado me da un número real. ¿Por qué? Porque el vector X traspuesto es un vector de 1 por n, la matriz es de n por n. Al multiplicar estos dos me da un vector 1 por n, y el vector X es n por 1, entonces me queda que el resultado final es un número real. Si ese número real siempre es mayor que 0 para cualquier vector X, entonces diremos que la matriz es positiva definida, y por lo tanto podríamos aplicar algunas propiedades de esta matriz. Existen algunos teoremas que permiten detectar cuando una matriz es positiva definida, ya que esta definición es un poco compleja porque conlleva a una demostración matemática donde hagamos cumplir por lo menos la propiedad 2, porque la propiedad 1, que es la simetría, es una propiedad simple de detectar. Lo importante de estas matrices es que existe un teorema similar al teorema que acabamos de presentar para las matrices diagonalmente dominantes, y es que, en primer lugar, si la matriz es positiva definida, entonces la matriz A es no singular, y recordemos que eso trae una consecuencia muy importante, y es que el sistema tiene solución única, pero que realmente esa no es la forma como nosotros queremos ver la cosa, porque queremos mirarlo desde el punto de vista numérico. Y desde el punto de vista numérico podríamos decir que si la matriz es positiva definida, la eliminación gaussiana asociada al sistema se realiza sin intercambio de filas y los cálculos son estables. También, si la matriz es positiva definida, existe la factorización LU de la matriz. Es más, la factorización de Cholesky se puede calcular como una matriz L triangular inferior por su traspuesta. Esto ahorraría una cantidad de cálculos impresionantes y nos permitiría definir algoritmos muy específicos para hallar la factorización directa de matrices positivas definidas. Para finalizar, vamos a plantear una discusión sobre un método que trae serias dificultades en su ejecución. Primero, es necesario destacar que estamos
involucrando esta discusión en este momento, porque a lo largo de esta sesión hemos venido desarrollando estrategias o planteando estrategias para que podamos cambiar los algoritmos en alguna manera y mejorarlos para que se adapten a ciertas condiciones de las matrices. Pero aquí el caso es distinto. Se ha realizado una adaptación de la eliminación gaussiana para resolver un problema, y cuestionemos un poco esta adaptación. En primer lugar, el método de Gauss-Jordan consiste en que partimos de la matriz aumentada, generamos procesos de eliminación continuos para que la matriz al final quede escrita como una matriz de identidad, y en la última columna tendríamos la solución al sistema. El resumen de todo el proceso es que se hacen operaciones de eliminación gaussiana para poner ceros arriba y ceros abajo y luego unos en la diagonal. Es claro que este proceso es altamente costoso por una razón. El proceso de eliminación gaussiana simple lo que hace es poner ceros debajo de la diagonal, y en el resto del proceso hace un simple despeje para hallar las variables. Pero aquí no, aquí continuamos haciendo procesos de eliminación, y ya sabemos que es más costoso hacer eliminación que despejes. Por lo tanto, este método tendrá mayor cantidad de operaciones, y si tiene mayor cantidad de operaciones tenemos la posibilidad de que el error de redondeo sea más alto del que se produce con una eliminación gaussiana sencilla. Entonces la recomendación es tajante: evitar hasta donde sea posible el uso de este método, porque de los que hemos desarrollado y planteado, este es el método que más tiene costo en la cantidad de operaciones y por lo tanto tiene más peligro en el error de redondeo. Se espera que esta sesión haya dejado varios aprendizajes importantes. En primer lugar, cuando como ingenieros nos enfrentemos a un problema, lo primero que debemos determinar es cuáles son las características de los tipos de datos que estamos manejando. En este caso, matrices, cuáles son las propiedades de esas matrices, cuáles son las estructuras básicas que estamos manejando, para que los algoritmos y los correspondientes métodos que tengamos implementados computacionalmente se puedan modificar y adaptar para lograr un mejor desarrollo del método en dos sentidos. Primero, en el sentido de que la respuesta no tenga demasiado error, y lo segundo, el tiempo de cómputo.